Capítulo 125. El papel de los inmigrantes es servir de válvula de ajuste. 18 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, llanuras centrales, República de Tasman. El vasto territorio que alguna vez se autodenominó Estado Teocrático Sagrado de Tasman había sido heredado por una nación llamada República de Tasman. Ni qué decir tiene que es un estado títere de Estados Unidos. Los líderes del gobierno son, sin excepción, individuos bajo la influencia de alguna agencia estadounidense, ya sea la CIA, el Departamento de Estado o el Pentágono. En un lugar donde hace apenas unos meses no había nada, se había levantado una ciudad improvisada a gran escala. Oficialmente, este lugar sería la capital del nuevo gobierno, aunque en la práctica no es más que una base militar estadounidense estacionada. La decisión de establecer la capital en un paraje vacío fue puramente pragmática, al estilo americano. Dado que toda la infraestructura urbana previa fue vaporizada por los ataques nucleares de Estados Unidos, los mandos pensaron, si limpiar escombros y descontaminar es tan molesto, mejor construyamos en otro lado. El método era viable gracias a la abundancia de terreno, pero el gran dilema era, ¿realmente vendrá alguien a vivir aquí? Durante la guerra y las operaciones de limpieza en suelo estadounidense, se capturó a un número considerable de prisioneros. Dejando de lado a los altos mandos, que usaron el país como un juguete, el problema radicaba en los soldados de bajo rango y algunos cuadros medios que aún creían fervientemente en los dogmas religiosos del antiguo régimen. Francamente, el proceso de reeducación requiere tiempo y esfuerzo, y por ahora, son una carga. Aunque tengamos el caparazón, no tenemos nada que meter dentro. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Tasman, un teniente general, suspiró mientras miraba el edificio de la sede del gobierno de la República de Tasman, proyectado, donde no se veía ni un alma. Por ahora, lo único que funciona en la República es la residencia presidencial donde se reúnen los líderes gubernamentales. ¿Hasta cuándo tendremos que mantener este despliegue de tropas? Actualmente, las fuerzas estadounidenses en Tasman suman 180.000 efectivos. Originalmente, los ciudadanos del Estado Sagrado vivían estrictamente en zonas urbanas para facilitar el control estatal, por lo que la gran mayoría murió en los ataques nucleares. Esto ayudaba en el sentido de que no había guerrillas rebeldes, pero a la inversa, significaba que no había población y que el ejército estadounidense debía encargarse de toda la restauración de infraestructura. El puerto frente al Golfo de México todavía tiene muelles temporales, pero al menos la carretera hasta allí ya es transitable. ¿En serio, qué clase de país era este que ni siquiera tenía carreteras decentes? El Estado Sagrado de Tasman dependía totalmente de máquinas caminantes multípodas para la logística. Aunque habían abierto brechas en bosques y pasos de montaña, la mayoría eran intransitables para automóviles. Gracias a que sobra tierra, la construcción de aeropuertos avanza, pero al ser un territorio donde solo hay militares, no hay más demanda que los vuelos regulares de la Fuerza Aérea. Estamos construyendo cosas que parecen ciudades, carreteras y aeropuertos por todas partes, pero ¿en qué está pensando la Casa Blanca si no hay nadie para usarlos? El comandante, cuya fuerza consistía en una cantidad desproporcionada de ingenieros, ladeó la cabeza confundido. 23 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Washington D.C. Casa Blanca. Parece que el desarrollo de infraestructura en la República de Tasman va por buen camino. Las tropas allí se preguntan ¿para qué sirve todo esto si no hay gente?, comentaron el presidente y el secretario de Estado mientras observaban un mapa digital del estado de las obras. Ah, seguro que sí. Pero sí que hay gente. Tenemos muchísima en nuestro propio país. ¿Se refiere a los prisioneros? Pero me informan que solo unos pocos miles de la élite son aptos para el uso inmediato, señaló el secretario de Estado con preocupación ante la escasez de ciudadanos para reconstruir el país. ¿De qué hablas? Los tenemos ahí mismo. Toda esa gente que, terminada la guerra, se ha quedado en nuestro país comiendo gratis. Planea enviar a los refugiados de Centroamérica. Si no quieren volver a sus propios países, podemos enviarlos a uno nuevo. Es una consideración humanitaria muy generosa, ¿no crees? El presidente soltó una carcajada. Pero, señor, eso es. Los refugiados que se niegan a volver desean inmigrar a Estados Unidos. Enviarlos fuera del país provocaría, sin duda, una reacción feroz de la opinión pública liberal. ¿Entonces quieres que aceptemos a esa cantidad de refugiados? ¿Quieres acoger a un grupo masivo de personas que ni siquiera hablan inglés correctamente? Bueno, no, pero...
Originalmente aceptados bajo la condición de regresar al fin de la guerra, muchos se negaron al conocer el estado desastroso de sus naciones. Es cierto que muchos buscaban mudarse a Estados Unidos aprovechando el caos, y es humano preferir inmigrar que volver a un hogar destruido por el combate. Irónicamente, el país centroamericano que menos daños sufrió fue Panamá, que al estar cerca de Tasman se rindió casi sin resistencia al principio. La economía está repuntando gracias a la demanda de guerra. No hay necesidad de subir la tasa de desempleo que tanto nos costó bajar. Además, hay un lugar que necesita gente. Si no quieren volver a su hogar, que trabajen allí. Y así no podrán usar la excusa de que sufrirán persecución política si regresan, añadió el presidente. Tras la transferencia, la economía estadounidense estuvo por los suelos debido al régimen de guerra, pero ahora surgían factores positivos. La reconstrucción del ejército era uno, pero el otro era el surgimiento de Asgard y Lastor como mercados de exportación ideales. Aunque en Asgard Japón se llevaba la mayor parte de los contratos, en Lastor, donde Japón estaba saturado de pedidos y Estados Unidos estaba geográficamente más cerca, se estaba generando una demanda masiva. Es mejor para nuestro país enviar esos elementos de inestabilidad a Tasman que mantenerlos aquí. Ciertamente. Tienen recursos naturales considerables, y nos conviene que tengan población para que funcionen como consumidores de nuestros productos. Un lugar que no es Estados Unidos, pero donde Estados Unidos puede hacer lo que quiera es vital. Guantánamo es el ejemplo típico. Allí se hacen cosas que en suelo americano estarían prohibidas. A los liberales les dará igual, pero la mayoría de la opinión pública se opone a aceptar refugiados como inmigrantes. Solo necesito filtrar estos datos de la forma adecuada y será perfecto. El presidente tenía en sus manos informes detallados sobre delitos cometidos por personas que escaparon de los centros de detención. Parece que algunas oficinas de alguaciles conservadores ya están filtrando casos individuales a los medios afines, observó el secretario de Estado. Los crímenes violentos llegan a la prensa por sí solos, dijo el presidente. Pero, esto no está inventado, ¿verdad? La tasa de criminalidad es altísima. El secretario de Estado hablaba con asombro, omitiendo el hecho de que, al ser fugitivos destinados a la deportación inmediata, no podían conseguir empleos legales, lo que empujaba la criminalidad de forma natural. Además, los centros estaban en desiertos de Nevada o en medio de las grandes llanuras. Escapar era tan difícil que el número total de fugitivos era bajo, lo que inflaba estadísticamente los porcentajes. Para rematar, el abandono de compañeros que morían en la huida se contaba como abandono de cadáver, y cruzar granjas se contaba como allanamiento o intento de robo. Los datos no estaban inventados, pero estaban cocinados con una malicia perfecta para manipular a la opinión pública. Les hemos construido casas e infraestructura. Lo mínimo que pueden hacer por la Unión es trabajar para crearnos un nuevo mercado. Aún así, a los países centroamericanos les molestará perder a su población. México, por ejemplo, no podría sostener a su población actual de todos modos. No tenemos que enviarlos a todos a Tasman. Además, habrá algunos americanos que vayan allá buscando una nueva frontera. El equilibrio se encontrará en algún punto. Mientras China y Rusia estuvieran al borde de un conflicto entre ellos, Estados Unidos tenía tiempo, pero tarde o temprano intentarían expandirse hacia Tasman, por lo que era urgente consolidarlo como dominio estadounidense. Por cierto, la isla frente a la costa de Baja California es bastante grande, ¿no? Ah, cierto. Todavía no hemos decidido el nombre de esa isla. ¿Podríamos ponerle el nombre de algún héroe de esta campaña? Prefiero nombres de presidentes históricos o generales legendarios. Al final, el nombre de la isla quedó pendiente para otra ocasión. 23 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas intermedias entre Estados Unidos y Rastall, dos grupos de combate de portaaviones de la Armada de Estados Unidos. Una gran flota avanzaba hacia Rastall. Era un grupo de combate estadounidense en misión comercial. Además del portaaviones nuclear, un crucero, 4 destructores y un buque de suministros, la flota incluía un buque de asalto anfibio, un transporte civil de automóviles, un portacontenedores y un crucero de lujo. Rastall, influenciado por Asgard, había elegido el F-11 japonés como caza principal, lo que parecía dejar a Estados Unidos fuera de juego, pero aún quedaba el camino de presionar para venderles aviones de segunda mano de la Marina, naves de apoyo y mucho más. Aunque Japón y el Reino Unido dominaban el sector naval, el equipo terrestre estaba intacto. De ahí los transportes de vehículos y contenedores.
El crucero de lujo servía para transportar a los ejecutivos de empresas privadas y para celebrar las recepciones oficiales. Con la voracidad de quien planea llevarse todo lo que Japón y el Reino Unido dejaron escapar, la flota puso rumbo a Rastal. Fin del capítulo 125. El link a la historia del autor estará en la descripción.